Bienvenidos a esta nueva emisión de su noticiero Noticesle, el noticiero del Centro de Servicios Laborales Especializados, que lleva a ustedes la información más relevante en cuanto a los temas que conciernen a los y las trabajadores. Recuerden que en CESLE nos especializamos en temas de seguridad social y derecho laboral. Los invitamos a dar me gusta y compartir el contenido que en CESLE creamos para ustedes, además de suscribirse a nuestros canales de comunicación y redes sociales. En esta emisión de su NotiCESLE hablaremos sobre la primera queja laboral que interponen sindicatos de Estados Unidos contra México bajo TEMEC, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Hablaremos también sobre las cifras de empleo que arrojó el Instituto Mexicano del Seguro Social para el mes de abril y también acerca de las nuevas reglas del crédito del Infonavit. Quédense con nosotros para entrar en detalle. Mi nombre es Eugenio Osuna. Y yo soy Laura Diego. Bienvenidos. El 30 de noviembre de 2018, en el marco del G20 en Buenos Aires, México, Estados Unidos y Canadá firmaron un nuevo acuerdo para comenzar con el proceso de actualización del tratado que sustituiría al Tratado de Libre Comercio de 1994, en el que crearon la región de libre comercio más grande del mundo. El TEMEC entró en vigor el 1 de julio de 2020. Incluyó importantes modificaciones en el ámbito laboral. Una de ellas es la implementación de una herramienta con la cual los tres países pueden manifestar una inconformidad llamada Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, que es un procedimiento inédito de resolución de controversias o problemas entre las empresas y o gobiernos de los tres países. Bajo los tratados comerciales, el cual tiene como principal objetivo reforzar el cumplimiento cabal de los compromisos laborales asumidos en el TEMEC, y en el que México se comprometió a garantizar que sus trabajadores puedan acceder a una negociación colectiva auténtica, para lo cual es indispensable la existencia de una clara democracia sindical y el ejercicio pleno de la libertad de asociación por parte de los trabajadores. A casi un año de la implementación de las medidas del TEMEC, México enfrenta su primera queja al violar el apartado laboral de este, además de una petición formal por parte de Estados Unidos sobre violación de derechos laborales. El primer caso que se presentó fue interpuesto por la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, en contra de la empresa de autopartes de Tridomex, ubicada en Matamoros y cuya matriz se encuentra en Filadelfia. La solicitud del caso de respuesta rápida laboral en contra de la empresa tiene que ver con el argumento de que los trabajadores de Tridomex han sido acosados y despedidos por sus esfuerzos por constituirse en un sindicato independiente, en lugar del sindicato controlado por la propia empresa, perteneciente a la CTM, encabezado por Jesús Mendoza Reyes. Los trabajadores denunciaron que se ha despedido a más de 600 trabajadores que pretendían desligarse del sindicato, además de acosar, detener y encarcelar a sus dirigentes más visibles. Tal es el caso de la abogada y dirigente del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Susana Prieto Terrazas. Esto como represalia por sus esfuerzos por cambiar de sindicato y tras haber defendido los derechos laborales de los obreros ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Matamoros, Tamaulipas. El mecanismo de respuesta rápida da como plazo máximo al gobierno mexicano 120 días a fin de verificar las presuntas irregularidades, mientras que el gobierno de los Estados Unidos puede solicitar la instalación de un panel de verificación y de corroborarse las acusaciones, podrán sancionarse a la empresa con la imposición de aranceles o hasta el bloqueo de sus importaciones. A esta denuncia sobre violaciones a los derechos laborales y la libre asociación sindical se suma el caso de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, en la que en torno al proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo que establece la reforma laboral de 2019, se señala a la empresa y al sindicato Miguel Trujillo López, afiliado a la CTM, como responsables de negar el derecho de libertad de asociación y negociación colectiva debido a los eventos suscitados durante la votación para la aprobación de un convenio colectivo entre la empresa y el sindicato de trabajadores. El pasado 20 y 21 de abril se realizó en la planta de Silao una consulta para legitimar
el contrato colectivo de trabajo en el que se observaron irregularidades graves que no solo afectaron su desarrollo, sino también el resultado de la votación. Los trabajadores indicaron que durante más de una década el sindicato dirigido por Tereso Martínez ha mantenido en el control de los 6.944 trabajadores agremiados de General Motors, sin que se haya tenido una elección de dirigentes cuyos líderes han sido impuestos desde la Secretaría General. No se realiza ni una rendición de cuentas de los fondos de las cuotas sindicales, el sindicato opera a complacencia de la empresa y no se ha protegido a los trabajadores con medidas sanitarias frente a la pandemia por COVID-19. Por todas estas situaciones, en la votación del pasado 22 de abril se descubrieron boletas destruidas en la sede del sindicato, ya que éstas evidencian la no legitimación del contrato colectivo de trabajo por parte de los trabajadores y obligará a la empresa a crear un nuevo contrato y los trabajadores tendrían la oportunidad de crear un nuevo sindicato. Ante todas estas irregularidades, la autoridad laboral resolvió reponer la consulta y ordenó al sindicato hacerlo en un plazo de 30 días en condiciones que garanticen la seguridad y accesibilidad de los trabajadores para brindar certeza de que su voto será emitido de forma libre, secreta y directa, sin coacción ni intimidación. Lo sucedido en la empresa General Motors solo es un botón de muestra de las serias violaciones a los derechos de los trabajadores. Este caso salió a relucir tras el requisito indispensable de legitimar y legalizar los contratos colectivos de la reforma laboral. Realizar este proceso es importante para que todos los trabajadores conozcan el contenido de estos y ratifiquen que están de acuerdo con él, evitar la manipulación de derechos y eliminar la práctica de negociar con los empleadores mediante los contratos de protección laboral. En otro orden de ideas, las cifras de empleo, según informa el Instituto Mexicano del Seguro Social, revelan que en abril del 2021 se crearon 44.774 empleos para un total de 20.07 millones, casi 351.000 menos de los 20.42 millones de empleos al cierre del 2019. La baja creación de empleos formales registrada en México en abril volvió a alejar la meta del presidente Andrés Manuel López Obrador de recuperar temprano este año los 647.710 puestos perdidos en 2020 por los estragos del COVID-19, algo que expertos ven difícil de lograr en lo que resta de este 2021. Algunos sectores, sobre todo el comercio y los servicios, están operando por debajo de sus capacidades, mientras otros, como la industria y el mercado financiero, se están viendo afectados por una menor capacidad de consumo e interacción entre las empresas y las familias. El año pasado, la economía en nuestro país sufrió su mayor contracción desde la Gran Depresión, al caer un 8.5% la tasa anual, lo que afectó duramente al empleo, especialmente en el mercado informal, ampliamente extendido en el país de 126 millones de habitantes. Pese a este poco crecimiento, los cambios devenidos con la reforma laboral y a las leyes del Seguro Social y al Infonavit aún continúan en marcha para el beneficio de los trabajadores. Tal es el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que aprobó las nuevas reglas para el otorgamiento de crédito, los cuales establecen los requisitos bajo los cuales darán las opciones de financiamiento ofrecido por el instituto. Además, no se refiere únicamente a los criterios para que las y los trabajadores derechohabientes sean sujetos a poder obtener un crédito, sino también a los requisitos mínimos que deben cumplir los objetos del financiamiento, como viviendas y terrenos, para poder ser adquiridos a través de un crédito del Infonavit. ¿Cuáles son las nuevas reglas para el otorgamiento del crédito? Las viviendas deberán de contar con un acceso pavimentado, áreas verdes, acceso de movilidad adecuada y esquemas formales de mantenimiento y operación de áreas de uso común. En caso de adquirir un terreno, se debe tomar en cuenta que no podrá quedarse ubicado en una zona de alto riesgo. Este deberá contar con los servicios principales, como son acceso a energía eléctrica, agua potable, desalojo de aguas residuales, pluviales, alumbrado público y telecomunicaciones. Se ofrece un mayor acceso a los créditos para la obtención de un patrimonio, así como la libertad y transparencia a la hora de decidir cómo ejercer el financiamiento, ya que se recibirán los recursos sin intermediarios.
Los derechohabientes podrán también solicitar créditos subsecuentes una vez que sea liquidado el préstamo anterior. Además, los ciudadanos que no se encuentren cotizando actualmente, pero tienen ahorro en su cuenta de vivienda, podrían utilizar dicho recurso para obtener un crédito. Estas reglas representan un parteaguas en la historia del Infonavit, debido a que protegen el derecho de las y los trabajadores derechohabientes al acceso a una vivienda adecuada, segura, con servicios e infraestructura urbana que garantice una mejor calidad de vida. Estas serían las noticias e informaciones por el día de hoy. La invitación de CESLE sigue siendo la misma: mantenerse atentos al curso que dan cada tema relevante para la vida y ejercicio de los derechos de los trabajadores. Los invitamos a nuestra próxima videoconferencia el día de mañana, martes 18 de mayo, en punto de las 7 de la noche, en la que se expondrá el tema de conservación y reconocimiento de derechos en la Ley del Seguro Social, su importancia. Esto a través de nuestros canales de comunicación y redes sociales. No se lo pierdan. Otra invitación importante es suscribirse a nuestras redes sociales, dar me gusta y compartir el contenido que creamos para ustedes. Mi nombre es Laura Diego. El mío es Eugenio Osuna. Hasta Hasta pronto. pronto.